Uf, si tendré una historia para contar, pero que la quiero hacer corta, no, no les quiero matar mucho tiempo. Igual soy bueno para hablar, así que atento. Pero, bueno, para los que no me conocen, soy Jazz, soy fotógrafo y soy chileno. Y actualmente vivo en Alemania, estoy recorriendo Europa. La idea es poder como viajar, recorrer toda Europa, onda, hacer los sueños hechos realidad. Ese es mi objetivo. Y trabajar duro para eso, para que el sueño se haga en realidad. Y si hay algo que les puedo, como que quiero compartir y transmitir y que quizás de repente en una vez alguien se motiva, es que vayan por sus sueños. Vayan por sus sueños. Pasito a pasito, pero vayan por sus sueños. Entonces, pero el último video es del 10 de abril. Ahora estamos el 15 de junio. Pasó un montón de cosas. Pero para hacerla corta. Eh, Me fui a Italia, a Florencia. En Florencia estuve viviendo en la calle por 50 horas. Dormí 2 horas en 50 horas. Y las 2 horas no fueron continuas. Fueron 5 minutitos por acá, 5 minutitos por allá. 10 minutos fue la siesta más larga que tuve, que fue como onda en la tarde. Había unas personas durmiendo una siesta como en un costado de la iglesia y fue como que hay más gente. Voy, duermo ahí, era una pareja, así que igual era como medio, entre comillas, seguro, no me iban a robar. Pero claro, onda, está ahí con todos los sentidos activos. Entonces, inmediatamente se despertaron y yo estoy, puf, listo. Onda, me agarré la mochila y seguí caminando. Este, pero empecé a soñar estando con los ojos abiertos. Y fue como que ya, no, no, espérate. No, 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 espérate. Ya esto es serio. Ya se acabó el juego. Y ahora tengo que tomar alguna decisión porque no, no puedo seguir acá. Todos los jefes estaban de vacaciones porque era Pascua, yo no sabía que era Pascua. Y todo estaba obviamente completamente colapsado donde estaba todo tomado. Entonces imposible alquilar aunque fuera por una noche. Nada, imposible. Tampoco tengo carpas a dormir como para ir a algún camping. Nada, 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 nada. Entonces, claro, todo eso me pasó la cuenta. Y tomé la decisión y dije, ya, por último me voy a Turín, donde puedo conseguir pega media ahí como en negro. Pero al menos tener trabajo, juntar algo de plata y bueno, probemos qué onda. Me fui a Turín. Y llego a Turín, encontré un lugar donde podía alquilar por 15 euros, así que alquilé 2 noches y estamos. Ahora sí, onda, vemos qué onda. Y empiezo a ver qué onda, empiezo a mover y no sé qué, no sé cuánto, empiezo como un poquito como a ver todo el tema. Y veo las posibilidades de trabajar por ahí, empiezo a salir a buscar, a buscar, a buscar. Pongo el computador a la venta. No fue fácil, porque el computador era un buen computador, pero en el fondo el computador era una manera de tener un buen contenido para el canal. Entonces también como venderlo fue como, oh, onda, estoy sacrificando, onda, el canal, básicamente. eh, pero bueno, onda, hay prioridades. Y no puedo priorizar un computador por sobre comer. Onda, no, hermano. Como que estaría mal de la cabeza si lo hago. Pero es parte de la realidad, es parte de viajar, parte de la experiencia del mochileo. Entonces, agarré, empecé a buscar, se le vende el computador y fue como, uff, un alivio, fue un alivio enorme. Después de eso me llega el mensaje de una persona que yo le había escrito en Alemania para poder ir a trabajar. Y me dice, hay trabajo, hay lugar donde quedarte. Listo, vamos para allá. Y me vine. Estoy acá en Balingen en este momento. Balingen está en el sur de Alemania, cerca de Stuttgart. Y mi intuición me dijo, van a haber cositas, no va a ser fácil. No va a ser fácil, onda, en el sentido como de todos los sentidos. No solamente la barrera del idioma, de todos los sentidos. Entonces fue como que, ya, pero por otro lado, igual voy a tener la plata. Voy a poder hacer la plata que por último voy a poder reinvertir en el canal. Entonces como ya, onda, porque no me gusta hacer videos con mala calidad y el celular igual, este celular está bien, pero si se puede mejorar es mejor, obviamente. Así que bueno, me puse a trabajar acá, pero habían cosas que eran como... y después fue como, ya listo, sabes que prefiero un pasito para atrás y muchas gracias. Este, pero mi propia salud mental también es importante y también tenéis que como considerarla dentro de toda la experiencia. Entonces, como, ¿sabes qué? Bueno, muchas gracias.
Ahora seguimos camino. Y hablando de camino, déjame contarte lo que se viene. Porque obviamente tengo que esperar a algunos papeleos y cosas, pero se viene el camino Santiago Compostela a full, a full. No es cualquier camino de Santiago de Compostela, es uno distinto, es el camino francés. Ah, no, espérate, es el mismo de siempre. El más común, pero no de la manera que lo voy a hacer yo, porque en realidad voy a combinar dos viajes. Uno que lo tengo desde hace, onda, desde que tengo como 14 o 15 años, que aprendí la historia de los cátaros. Los cátaros eran una religión del sur de Francia. Y desde que lo leí fue como que, oh, onda, hombres y mujeres eran iguales, y era como, onda, la prioridad de la parte artística, y bueno, como, onda, loco, los locos estaban, onda, adelantados en el tiempo. Obviamente los extinguieron, la Iglesia Católica, pero también es como parte de la historia, entonces también y es un lugar increíblemente bonito, todo el mundo me lo ha recomendado, así como, es un viaje, así como, onda, es un viaje increíble. Entonces tengo que compartirlo con ustedes también. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a partir mi viaje en Montpellier. Y ahí empieza mi viaje. Montpellier, después Narbona, Besiers, Carcassona. De Carcassona la idea es tomar un bus al Castillo Montsegur. Debe estar ahí, porque hay un camping ahí. Quedarme ahí, lo voy a hacer con carpa. Carpas a dormir, así que hay un camping ahí, me voy a quedar ahí, explorar la iglesia, donde me dijeron que llegar al castillo es súper difícil. Así que también como, bueno, vamos con ese desafío también, por eso también voy en bus. Y si no, es una distancia más o menos larga, para hacerla caminando. Este, entonces, bueno, la idea es poder hacer eso, de ahí volver a Carcassona y continuar el camino oficial. Carcassona, Toulouse, de Toulouse, hacer el camino todo hasta Saint-Jean-Pied-du-Port, desde Saint-Jean-Pied-du-Port hasta Santiago de Compostela, de Santiago de Compostela a Muxia y de Muxia a Finisterra. Son 1400 kilómetros, es una locura. Va a ser increíble. Así que lo voy a hacer con carpa, saco dormir, toda la payasada, toda la payasada. Y vamos a tener ahí, creo, voy a hacer lo posible, pero creo que puede haber un dron también. Esa es la idea. Por eso voy a esperar ahora hasta fines de junio, que entonces capaz que voy a poder comprar un dron. Entonces la idea es poder como porque también es más entretenido para ustedes también como poder ver todo y ver cómo el viaje capaz que en una de esas les gusta y si lo incorporan para ustedes. Está bueno el viaje, está interesante. Y además, en que también como para presentar una alternativa de costo, porque en realidad hacer el Camino de Santiago de Compostela, chin chin, porque no sale barato. Son como 50 euros por día para que lo tengan calculado. Si son 40 días, 35 si se hacen los 1000 kilómetros. Entonces no es menor. Es un presupuesto más o menos interesante que tenéis que tener. Pero eso es porque tenéis que pagar por el albergue, por la comida, por el no sé cuánto. Pero si vais en carpa, que no es del todo legal, no se puede acampar a lo salvaje, pero hay alternativas que se pueden hacer. Si no, igual hay albergues municipales que puedes usar, que son gratis. Entonces un poco ir combinando, viendo alternativas, pero teniendo la opción de la carpa o ultra liviana para que no sea mucho peso. Entonces bueno, la idea es poder meterle con eso, meterle con todos los sueños, hacerlos realidad. Así que definitivamente suscríbanse al canal porque si me ayudan a que crezca y para que el sueño también se pueda pagar. Para que el menú se mejore un poquito. No sea solo con 2 cucharadas de arroz por día. Así que definitivamente se me cayó la botella. Así que definitivamente suscríbanse al canal, denle me gusta y dejen comentarios si les gustaría hacer el Camino de Santiago de Compostela y cuál es su sueño, cuál es su como onda, sueño con hacer esto desde hace mucho tiempo. Déjenmelo saber, díganmelo en los comentarios porque me encantaría poder saber. Y nos vemos en el siguiente video.